Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy tenemos de invitado a Álvaro Villar, cofundador y CEO de HouseLoop, una innovadora plataforma de administración digital que utiliza inteligencia artificial para automatizar el 95% de las tareas de administración en el sector inmobiliario. En este episodio exploramos temas cruciales de la experiencia de Álvaro en ventas, incluyendo la importancia del engagement del equipo comercial con el producto, su experiencia en crear sistemas de ventas en empresas tecnológicas y su clasificación de perfiles de liderazgo en ventas. Además, Álvaro comparte insights sobre cómo estructurar equipos de ventas efectivos según el tipo de producto y el público objetivo. Espero que disfrutes de esta conversación tan enriquecedora. Y con esto ya te dejo con Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Encantados de tenerte aquí como invitado. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me gustaría comenzar esta sesión de podcast hablando de ti y de tu nueva compañía, que encuentro que es un proyecto súper interesante. A ver si nos los puedes explicar un poquito. Súper, Pau. Bueno, pues yo soy Álvaro Villar, CEO y cofundador de HouseLoop. Soy español, afincado en México desde hace 11 años. He pasado mis últimos 10 años en dos compañías, yo diría que cuanto menos disruptivas aquí en Latinoamérica. Una es WeWork y la otra es Nowports, giros muy diferentes. Y después de varios años en el mundo o en el ecosistema emprendedor, he decidido emprender por primera vez a mis 40 años. Armando HouseLoop, que es una plataforma digital de administración de real estate. Básicamente lo que hacemos es, a través de inteligencia artificial, automatizamos y sistematizamos el 95% de las tareas que tiene un administrador, desde un punto de vista financiero a un punto de vista operativo. Con eso pretendemos recabar data que nos va a servir para luego atraer a estos perfiles soluciones financieras a la medida. Bueno, en el momento de esta grabación aún no habéis lanzado el proyecto, no está en abierto, ¿verdad? Está abierto, estamos testeándolo con 3 clientes. Entonces, y de hecho mañana salimos live a mercado, entonces estamos a 24 horas de nuestros primeros 3 clientes y de estar ya nadando en medio del mar. Entonces sí estamos ya operando, llevamos 3 meses de desarrollo. Los primeros un par de meses yo creo que vamos a estar en mucho testeo y en tratar de encontrar ese product market fit y que el cliente encuentre un valor agregado y que se enamore de nuestro producto. Y una vez que eso suceda, vamos a entrar en una fase ya más de aceleración de la parte comercial. Perfecto. Enhorabuena por este proyecto, entonces. Espero que vaya muy bien. Ya nos contarás, de aquí a un tiempo te volveremos a contactar para que nos hables de tus experiencias en este nuevo proyecto. Claro que sí. Vamos a hablar de tu experiencia en ventas, que es muy amplia, llevas muchos años en este mundo. Y bueno, de los temas que hemos comentado antes de este podcast, hay un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con el engagement que tienen, ¿no? El compromiso que tienen los equipos de ventas con la empresa, ¿no? Con el producto, cuando venden, por qué venden y venden bien o no venden bien y cuáles son las razones. Y tienes una historia creo que muy interesante sobre, oye, cuando un equipo de ventas no está enamorado de tu producto y a veces en lugar de vender lo que hace es te perjudica incluso la venta, ¿no? Háblanos de este aprendizaje, de esta experiencia que viviste. De acuerdo. Pues te cuento un poquito el pre de esta experiencia que tuve, ¿no? Yo llegué a una empresa de tecnología que hacía logística después de haber estado 7 años en una empresa americana con muchísimos sistemas, con muchísimos procesos, con muchísima profesionalización en la venta. Y lo primero que hice o mi vocación fue pues tratar de implementar muchos de los sistemas que ya me habían funcionado en el pasado. Implementé muchos de ellos, creí estar poniendo muchísimo orden en un equipo que tenía 40 o 50 personas. Como te decía, yo no necesariamente sabía mucho de logística, pero sí sabía de ventas, ¿no? Yo dije, esto no puede fallar. Empezamos a implementar muchas cosas, entrenamos a los equipos, pusimos a las personas correctas a los lugares correctos y no necesariamente empezó a despegar la venta. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasa todo esto si estoy haciendo todo lo que ya conozco? Y poco a poco, un poco lo que me di cuenta
es que no había ese engagement con el producto. Y no es que no hubiera ese engagement con la compañía, que a veces puede ser diferente. La gente puede estar contenta, puede vivir los valores de la compañía, pero me daba cuenta de que no conocía necesariamente el producto. Y por mi desconocimiento, yo tampoco estaba provocando el que hubiera un mayor conocimiento o engagement hacia el producto. Entonces, poco a poco me daba cuenta que cuántos jugadores internos usaban la plataforma, pues no eran tantos. Entonces, ellos mismos no sabían hacer uso de la plataforma que vendían. Era muy difícil que luego pudieran explicar todos los features que tenía la plataforma si ellos mismos no los usaban. El segundo es que una vez que vendíamos, llamémosle por convencimiento, por precio, por lo que fuera, el mismo cliente no hacía uso de la plataforma. Entonces era como, bueno, estamos vendiendo, pero muy rápido se nos va a ir ese cliente, pues porque no le estamos entregando o no está pudiendo disfrutar del valor agregado que tiene la plataforma. Entonces, poco a poco fuimos como dando un poquito más en el clavo de lo que estaba sucediendo y tuvimos que hacer una campaña de 3 meses de marketing interno, de reenamorar a estos vendedores, de hacerles entender cuáles son los valores agregados y un poco lo que nos pasaba es que su propia experiencia personal en el que pudieran haber tenido un problema con un operador, con la parte de producto o tecnología, les hacía tener una percepción muy completa, no necesariamente positiva sobre el producto, ¿no? Entonces, eso fue algo que creo que yo no necesariamente vi en el minuto 1, creí estar haciendo un poquito mi by the book que tenía en la cabeza y hasta que no me di cuenta que sí necesitas que al menos tu vendedor conozca bien el producto y pueda y crea en la solución que está vendiendo, no pudimos despegar un poquito en la parte comercial. Y es que yo creo que, bueno, este tema que tocas es como muy importante porque creo que debe pasar en muchas compañías, incluso yo lo he vivido en mi piel, en nuestra propia empresa. ¿Cómo lo haces, no? Cuando quieres que tu equipo comercial utilice ese producto, pero que no es algo que tenga utilidad para ellos, ¿no? O sea, a veces pasa. Y yo lo he vivido mucho en softwares relacionados con marketing. En nuestro caso, como nos dedicamos al marketing, pues entonces nos resulta fácil poderlos testear, ¿no? Pero en tu caso, ¿esto cómo lo resuelves? O sea, ¿cómo consigues que ese equipo comercial utilice ese producto? Yo te diría, al menos en mi experiencia, que hay 3 puntos claves que yo los que trato de apoyarme para que vayas creando ese engagement. Uno es roleplay, ¿no? En los primeros 3 meses necesitas mostrarme cómo usas la plataforma, necesitas vivirla, necesitas sentirte un cliente usando esa plataforma y eso lo conecto un poquito con los demos. Una vez que haces esos roleplays y tú ya empiezas a poder hacer uso de la plataforma, haces esos demos hacia el cliente y un demo al final, a mí no me gustan los demos que es un video que le muestras al cliente que ya está pregrabado, me gusta que juegues en la plataforma en conjunto con el cliente, que el cliente te diga, a ver, llévame por acá, oye, enséñame esta parte, muéstrame esta parte de facturación, enséñame cómo sería si yo subiera este documento, qué pasaría, cómo llega la alerta y todo eso es cuando tú ves que el vendedor tiene un poco de miedo en hacer ese demo, es que no tiene bien desarrollado todavía esa habilidad. Y la tercera, para mí, es un tema de cross-training. ¿A qué le llamo cross-training? Para mí, parte de lo que pasaba también en esta misma circunstancia era que había mucha fricción con otras áreas que dependían también de la venta, ¿no? Tú dependes también de que la plataforma funcione, dependes de que haya un seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? No, pues es que la culpa es de operaciones, la culpa es de tecnología, la culpa es de producto, la culpa es de legal que va muy lento si no dan el contrato y siempre había un culpable más por el que yo no vendía. Entonces, una vez a la semana hacíamos cross trainings en otras áreas, para tú entender qué tanto era la culpa o el sistema no te permite ir más rápido o realmente no está en manos del otro. Y eso, más allá de que diera soluciones, lo que creaba era un poquito de empatía con el resto de equipos. Entonces ya la siguiente vez fluía esa comunicación con el resto de áreas de manera mucho más natural, ¿no? Esas son las 3 cosas que yo he hecho. Ahora, no dejaría de lado también algunos KPIs, como te decía, del uso de la plataforma, ¿no? O sea, si tú ves que tu equipo mismo no está haciendo login en la plataforma, pues no está haciendo demos mostrándole al cliente, está mandando una propuesta y está probablemente atacando a 100 para cerrar 2 versus atacar un poquito menos y poder cerrar un poquito más. Hablemos ahora de algo que también que me ha parecido interesante. Tú tienes una manera de clasificar el mundo de las ventas en 2 perfiles, ¿no? O por lo menos antes, ¿no? Y con ideas muy claras sobre estos 2 perfiles. Me gustaría que nos introdujeras estos 2 perfiles
¿Y cómo lo ves ahora? Sí, yo te cuento un poquito también el pre de estos dos calificaciones o descripciones que tenía. Yo, mis últimos 10 años han sido en roles generalistas, CEO, director general, country manager, en donde por mucho que nos engañemos y queramos creer que está muy dividido, muchas de las veces estos roles es 70% comercial y el 30% del resto de áreas, ¿no? Pero yo mi background, antes de estos últimos 10 años haciendo esto, era operativo. Entonces tuve que aprender un poquito a vender y a crear equipos comerciales y a establecer procesos un poco desde cero y traté de leer, pero al principio yo lo simplificaba en dos roles en el líder de ventas. Para mí había un rol de la fuerza bruta y para mí la fuerza bruta es ese motivador, está con el equipo, empuja, mucha pasión, mucha energía, que depende mucho de ese estímulo, pero tiene poco proceso, que probablemente llega y en los primeros 3 meses hace una diferencia porque mete una energía diferente al equipo, una presión diferente al equipo, seguimiento, acompañamiento, pero rápido vuelve a caer a lo mejor en la normalidad porque no tiene un sistema escalable. Y luego está del otro lado el líder de precisión, que yo le llamaba. Y el líder de precisión es todo lo contrario. Es analítico, tiene estudiadísimo completo su funnel, entiende perfectamente qué porcentaje va perdiendo de leads de un paso 1 a un paso 2, sabe perfectamente su tamaño de mercado, entiende bien cuál es el valor agregado, tiene los mejores decks para entregarle, cotiza antes que nadie, pero no crea un engagement con el equipo, ¿no? El equipo no lo sigue, lo ve como esa rata de laboratorio detrás de una computadora diciéndole qué porcentaje va fallando y entonces yo iba transicionando de un líder a otro, ¿no? Y de repente traía a uno de fuerza bruta y no me funcionaba, me veía a alguien de precisión y entonces, ¿qué pasaba? Y pues que luego 3 meses tampoco. Y luego a medida que se han ido desarrollando más bien el ámbito comercial, me he dado cuenta que hay muchos más de dos perfiles, que necesitas un poquito de esas dos partes. Yo sí creo que necesitas de esa motivación y al final necesitas un vendedor que esté fresco, que esté despierto, que tenga ganas de conectar, que tenga ganas de entender el problema del cliente, pero también necesitas de la data y de los sistemas, ¿no? Yo creo que es muy difícil sostener una venta acelerada si no tienes los sistemas correctos, si no entiendes, si no escuchas una llamada y te das cuenta que el 70% del tiempo habla el cliente y no hablas tú como vendedor, que no es un tema de convencimiento, que es un tema realmente de solucionar un problema. Pero nada, eso es un poquito de mis dos definiciones y si alguien de mi equipo escucha este podcast, estoy seguro que se van a sentir identificados porque yo lanzaba mucho este mensaje, ¿no? Ahora necesitamos fuerza bruta y todos, venga, motivación, y era como high energy, y luego era como, no, es que somos una panda de torpes que solamente estamos usando la energía, ahora usemos todos los sistemas y toda la data y al final te das cuenta que hay un poquito de balance en todo eso. Y bueno, no sé si tendrá respuesta para esto, pero claro, estás hablando oye, lo ideal sería tener a alguien mixto, ¿no? O sea, no sé si podrías darnos algún consejo, ¿no? De cómo identificar estas personas o dónde encontrarlas. Yo creo, mira, más que encontrarlas o no encontrarlas, un poquito lo que me ha servido a mí, hablábamos antes de la llamada, Pau, de esto, yo creo que tienes que entender un poquito el producto o el servicio que estás vendiendo y acorde a eso, estructurar un equipo de ventas en función, ¿no? Creo que para algo de consumo masivo, en el que tienes un pool de clientes muy grande, yo creo que amerita tener a alguien que esté trabajando toda esa información y que pueda digerirlo para alguien que mantenga ese equipo. Y en otras ocasiones, cuando es una venta mucho más targeteada, el outbound no es masivo, es muy, muy específico a ciertos clientes, creo que necesitas un poco más a lo mejor de madurez en los perfiles, de profesionalismo, de conocimiento de la industria, de cartera y a lo mejor otras especificaciones que a lo mejor en consumo masivo pues necesitas más, pues cuántas llamadas estás haciendo al día, cuántas estás cerrando, por qué medio, pero yo te diría que hoy más que, o al menos esa es mi experiencia, yo no me fijo demasiado o sea, sí creo mucho que el buen vendedor sabe vender prácticamente cualquier cosa, es un tema de motivación y de que tenga los incentivos alineados, ¿no? De que está ahí por las razones correctas y no porque parece que por el variable va a ganar mucho más que en su trabajo anterior, ¿no? Y para eso puede venir de cualquier industria si le entusiasma el producto que va a vender, si está convencido del trabajo que va a hacer. Yo no me encanta ni fijarme ni en
por así decirlo, background académico, ni en industria. Sí me gusta a veces que hayan estado en stages de la compañía en el cual ha habido mucho movimiento, en el que han pasado muchas cosas y que ha pasado por diferentes momentos, ¿no? O sea, momentos bollantes en el que casi lo vendes como pan caliente y momentos en los que, híjole, era muy difícil vender. Bueno, Álvaro, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por compartir aquí tu visión y tus aprendizajes sobre todos estos temas de ventas. Me encanta cuando tenemos a alguien de ventas en el podcast, pero estoy seguro de que nuestra audiencia pues también resultará igual de inspirador que a mí. Bueno, estás invitado aquí siempre que quieras. Muchas gracias, Pau. Hasta pronto. Hasta luego.